Que si no resuelve, como por ejemplo, una solución a partir de la conexión que existe entre el protocolo OpenFlow como tal con el controlador como tal, al ser el controlador, perdón, al ser el protocolo que interconecta como tal toda la capa de control con la capa de infraestructura para comunicación a través de la interfaz de programación como tal puede quizás ofrecer, o bueno, dentro de sus limitaciones, darnos alguna congestión ya al ser el único, ¿no? Podemos, por ejemplo, si nosotros cargamos demasiado al controlador y no tiene las capacidades como tal, pues podríamos hacer una recarga que limite al tráfico o al trabajo netamente que está desempeñando OpenFlow, ¿no? También podría ser eso una de las limitaciones como tal. Quizás, bueno, como ya mencionábamos, las limitaciones principales, el hardware, también podría ser tema de la congestión que puede existir. Sin embargo, al ser programable, podemos nosotros como tal hacer una programación ideal, ¿no? Esa sí es una de las ventajas como tal. Y bueno, su complejidad sí puede ser una de las limitaciones también por la naturaleza de ser un nuevo protocolo y que los actuales profesionales quizás no la tienen dentro de su roadmap como tal, estudiar como tal OpenFlow, las redes programables, porque si bien es cierto, muchas veces en su momento los especialistas en networking, infraestructura, pues se dedican netamente a infraestructura, ¿no? A redes, conectividad como que se hacía de lado programación, ¿no? Ok, no me gusta programación, entonces yo me meto a redes, decían. No me gusta programación, entonces me voy a orientar a infraestructura. No me gusta infraestructura, redes, me voy a dedicar a programar. Entonces, como que hay una separación, ¿no? Pero aquí en las redes tradicionales, como ustedes ven, es una necesidad. Profesionales que tengan las habilidades en networking y en programación es necesario. Entonces, estos profesionales podríamos decir que ya no podrían hacer de lado el hecho de a mí no me gusta programar, entonces me dedico netamente a infraestructura. Hablando netamente de redes definidas por software, que es el que en su momento vamos a tener que adoptar. No sé cuántos años tomará, pero todavía no está en su despliegue total, como ustedes ven. No, no funciona como tal todavía de manera estandarizada, pero a muchas organizaciones ya les ha mejorado mucho su performance, su rendimiento, su adaptación como tal. Pero dentro de ello hay profesionales que se dedican a trabajar no netamente programación y como tal, configuraciones de networking como tal. Entonces, como ven, es una integración de programación y las habilidades de networking, ¿ya? Así que por ese lado, quizás una de las limitaciones es la complejidad en la implementación. Esa podría ser otra de las limitaciones que tenemos respecto a OpenFlow, ya que, como les mencionaba, igual vamos a ir viendo el flujo de cómo opera OpenFlow, ¿ya? Bien, entonces, otros conceptos sobre OpenFlow es un protocolo que permite a un servidor decirle a los conmutadores o switches programables de red a dónde van a enviar los paquetes. Se centralizan las decisiones de migración de paquetes de modo que la red se puede programar independiente de los conmutadores individuales y el equipo de centro de datos. También por otro lado, un conmutador OpenFlow separa la trayectoria de datos de la trayectoria de control. Pues hablábamos de esa parte donde hay una separación como tal. La porción de trayectoria de datos reside netamente en el propio conmutador y un controlador separado toma las decisiones de enrutamiento de alto nivel. Entonces hablábamos netamente aquí que las funciones de dispositivos de red de infraestructura es como que se convierten todos en conmutadores. Si lo queremos ver en las redes tradicionales un poco lo parecido. Entonces,
hablamos de que ya como que no existen, por así mencionar, routers a este nivel, sino que existen dispositivos de reenvío en esta capa de infraestructura, los switch programables. Y bueno, routers como tal, entonces toda esa parte de control lo llevamos a la capa de control o al controlador, ¿ya? El conmutador y controlador se deben comunicar netamente a través de este protocolo. Y bueno, el controlador debe soportar OpenFlow, por supuesto, es responsable del plano de control, generalmente implementado en software, ¿ya? Mientras que el conmutador maneja el plano de datos como tal, normalmente proporcionado como hardware, aunque existen implementaciones de software también, como por ejemplo OpenVSwitch, que es una solución enfocada a lo que sería un conmutador como tal, Virtual Switch, ¿ya? También existe esa solución que podemos aplicar. Características principales de OpenFlow, a ver, ya viendo todos los conceptos tal cual. eh, Pues mencionamos ahora las características principales. El conmutador OpenFlow, ya mencionamos, maneja el plano de datos como tal, naturalizado como hardware, pero existen soluciones de software como OpenVSwitch. Utiliza las tablas de flujo que definen reglas de reenvío de datos. Estas tablas de flujo como tal están como tal implementadas, bueno, dentro de su contenido tienen la capacidad de hacer los reenvíos y para ello necesitan pues las direcciones MAC, las direcciones IP, los puertos como tal, los ports numbers como tal, qué puertos se maneja, los ID de VLANs, las etiquetas MPLS también, ¿no? Manejan como tal dentro de las flujo o las tablas de flujo. Pues es necesario estos campos, sí es. Así como existe en una red tradicional, pues también se manejan estos campos. Al utilizar tablas de flujo, OpenFlow puede realizar funciones de capa 2 y de capa 3, ¿ya? Entonces, también se puede implementar un comportamiento muy parecido a los firewalls como tal o balanceadores de carga. Entonces, si hablamos de hacer un balanceo de carga, podríamos hacerlo a nivel de la capa donde hacemos la programación de OpenFlow también, que admite mecanismos de conmutación por error, lo que permite el redireccionamiento automático a través de rutas alternativas si falla un conmutador, así como una segmentación de red similar a las VLAN. Entonces, una solución podríamos ejercer una programación donde, pues, ante una falla como tal, conmutación por error, pues, sea redireccionado de forma predeterminada o automática a través de las rutas que tengan, ¿no? Entonces eso podríamos también implementar. Bien, entonces veamos los elementos de OpenFlow, ¿ya? Por aquí podemos ver los elementos que se tiene dentro de OpenFlow, ¿ya? Tenemos los controladores, entonces, que son la parte fundamental que ejercen estos controladores OpenFlow, son los que finalmente eh, se conectan con la capa de infraestructura y estos controladores a través del protocolo OpenFlow comunican las necesidades y atraen los recursos que necesitan, ¿no? Entonces esa es la arquitectura que siempre manejamos. Eh, el controlador está, bueno, generalmente fuera de la capa donde está la infraestructura, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, o sea, no se encuentra a nivel de switch, ¿ya? Generalmente lo vamos a encontrar, pues, como si fuese una capa superior, ¿no? Entonces, eso, por ese lado, generalmente los controladores son el cerebro, por así mencionar, es como el core o como tal, y el plano de control en las redes tradicionales. El controlador es el cerebro de la red, de la infraestructura como tal, ¿no? Entonces, pues lo que va a tener es la capacidad de decidir cómo se debe enrutar los paquetes
y pues tiene la necesidad de comunicarse con esta capa de infraestructura a través del protocolo OpenFlow. Entonces, el protocolo OpenFlow es el canal, es la interfaz de comunicación entre el controlador, que tal cual estamos viendo aquí, es el segundo elemento que estamos viendo. Tenemos el controlador, tenemos el protocolo OpenFlow, el canal, o la interfaz como tal, que es la capaz de comunicar, ¿no? Entonces es la que comunica el controlador con la capa de infraestructura, ¿no? Bueno, finalmente aquí tenemos el switch como tal, OpenFlow, que sería el switch como tal que resuelve o que es programable ante la necesidad de OpenFlow. Entonces, por aquí tenemos el canal como tal, o la ruta como tal, por mencionar el datapad, tenemos aquí, tenemos el canal de control. Dentro, bueno, de estas especificaciones hay dos partes, como ven. Dentro de un conmutador es como tal OpenFlow. Tenemos la ruta como tal de el plano de datos. Aquí tenemos el datapad. Y luego tenemos lo otro que es pues nuestro canal de control. Entonces, por ese lado tenemos aquí lo que sería eh, en el datapad incluye los flow tables, como vemos. Aquí están los flow tables, que son, bueno, básicamente donde a través de las tablas de flujo se reenvían, ¿no? Bueno, también podemos ver aquí que encontramos como tal los metadata tables. Pues generalmente se utilizan este elemento dentro del datapad para hacer lo que mencionábamos aquí, que podemos hacer balanceadores de carga. Aquí podemos utilizar a través de este elemento propio de Switch OpenFlow, podemos hacer lo que sería el manejo y control de tráfico como tal, calidad de servicio, el ancho de banda, balanceo de carga, todo eso podemos aplicar mediante los metadata tables, podemos aplicar ese flujo, ¿no? Entonces, y bueno, los puertos, por supuesto, que también son necesarios. Aquí en el datapad tenemos pues los puertos, son pues básicamente tal cual, ¿no? Las interfaces de conexión lógicas como tal o físicas para permitir entrada y salida de paquetes, ¿no? Bueno, y lo segundo que tenemos, el plano, perdón, el plano de control como tal, o el canal de control como tal, o como se lo quiera ver, el plano de control local del switch como tal, OpenFlow. Aquí lo que vamos a encontrar básicamente, pues es simplemente lo que mencionamos, los canales de OpenFlow, que es como tal la residencia que mantiene la comunicación como tal con el controlador. Entonces el controlador se comunica directamente con esta parte de aquí de OpenFlow, del switch que soporta OpenFlow. No se comunica directamente con el grupo de tablas como tal, se comunica directamente con el canal de control, en este caso directamente con el channel, OpenFlow Channel, que es, bueno, el canal netamente del dispositivo que reside aquí. Entonces, el controlador se conecta directamente ahí, ¿ya? Ahí es donde debemos, dentro, por eso ahí dentro de la programación que se ejecuta, pues tenemos que hacerlo directamente que apunte hacia el control channel, el controlador, ¿no? Para que se pueda comunicar y ejercer un control, ¿ya? No va directamente a las tablas. Las tablas se manejan en el switch como tal. Los tables group, como tal, que ya vimos, que son las que definen como tal, podemos tener nosotros, pues, los flow tables, ¿no? Y bueno, también podemos tener los group tables, que ya, bueno, serían, pues, grupos, ¿no? De flujos como tal, ideales para hacer también lo que sería generalmente balanceos de carga, tormentas de broadcast, también podríamos aplicar en los group tables. Muy bien, ese es son los elementos como tal del switch OpenFlow como tal. ¿Ya? Pues en este flujo de proceso, básicamente, podemos mencionar donde un paquete ingresa, por mencionar,
por un puerto, ¿ya? Por cualquier puerto, se busca una coincidencia en los flow tables. Aquí busca una coincidencia según la regla encontrada. El paquete pues podrá reenviarse a otro puerto como tal, a otro puerto, o en este caso enviarse pues hacia el controlador si no hay ninguna regla definida, ¿no? Por supuesto que se puede hacer modificaciones a través del proceso donde finalmente se cambia la cabecera, así como en las redes tradicionales. Y bueno, pasar también a otra flow table también podría pasar netamente, ¿ya? Si es necesario, se aplican las acciones como tal, las necesarias en los group tables o en el Metadata table como tal, ¿ya? Y bueno, finalmente el paquete tendrá que salir por algún puerto, ¿ya? Bueno, ese es el grupo de proceso que se tendría. Y bueno, que no es muy complicado entenderlo, pero esta imagen la representa totalmente los elementos que tenemos. Entonces tenemos ahí los elementos, como ven, estamos como tal mencionando todos los elementos que se tiene dentro de un switch OpenFlow, ¿ya? Entonces tenemos como tal el controlador, como tal, como estamos viendo, que es hacia arriba, es una necesidad de OpenFlow. Por supuesto que el controlador no es algo que lo controla OpenFlow, pero necesita, entonces es un elemento que también tiene OpenFlow. Entonces tenemos el controlador, tenemos el canal de control a este lado, tenemos lo que sería nuestro switch OpenFlow aquí, bueno, que es un elemento genérico que contiene todo el canal de control. Y nuestro datapad, que es la otra parte que está segmentada dentro del switch OpenFlow. Y bueno, dentro de ello ya tenemos subpartes del datapad, tenemos el group table, el media table y los flow tables. Y bueno, los puertos también. Y en el canal de control solamente encontramos, en el control channel encontramos pues el OpenFlow channel que conecta directamente con el controlador, ¿ya? Entonces esos son los elementos eh, como tal que definen eh, OpenFlow dentro de un switch, aquí como vemos, ¿ya? ¿Alguna consulta o reflexión o opinión sobre lo mencionado hasta ahí? Ok, no hay. Bueno, entonces veamos los flujos de la tabla que podemos encontrar en OpenFlow. Ya aquí, como vemos, hay un flujo ya, netamente que representa las tablas de OpenFlow. Así que mirando esto, vamos a poder entender un poco el flujo de tablas ya, que operan dentro de un escenario SDN mediante OpenFlow, que es, ya hemos visto, el protocolo estandarizado como Soulbound como tal, el API Soulbound, ¿no? Entonces, por aquí, pues tenemos nuestro proceso, por ejemplo, aquí tenemos nuestra entrada, ¿no? Si estamos viendo, aquí tenemos básicamente un paquete que ingresa, obviamente, a través de un puerto, ¿no? El ingress port. Entonces, el paquete lo que hace es ingresar al switch a través de un puerto de entrada y en este caso, en ese punto, en ese nivel, pues se etiquetará de dónde viene. Entonces, en ese momento se etiqueta de qué puerto está viniendo, ¿no? Entonces, es necesario, el conjunto de acciones como tal es lo que hace aquí, ¿no? El set, action set, pues dirá entonces aquí qué puerto, aquí como estamos viendo, identificará el puerto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, generalmente se empieza con un valor vacío, ¿ya? Con un valor vacío, ¿ya? Y luego, según se va teniendo las etiquetas de los puertos, se va colocando los valores. Entonces, tenemos por ahí este lado el flujo por los flow tables. Aquí, como vemos, tenemos 1, 0, 1, así sucesivamente. Entonces, el action set también trabaja ahí. El paquete pasa pues por una secuencia de tablas de flujo. Cada tabla lo que hace es comparar.
dentro de ella, pues, los elementos que ya veíamos que se tiene, pues, el IP, la MAC, el puerto como tal, se compara contra las reglas que se tiene dentro del switch, ¿no? Entonces, de esa manera podemos mencionar que efectivamente se hace un proceso dentro del flujo de la tabla, ¿no? Entonces, eso es como tal dentro de las medidas que se toman. Bueno, dentro de las entradas también es preciso mencionar que podemos encontrar, añadir como tal, según la coincidencia, pues un action set para reenviar como tal. Como vemos, el action set se aplica y pues se reenviará, se modificará la cabecera según la necesidad, pues a otro flow table o otro puerto. Eh, y bueno, también se podría encapsular, ¿no? Se puede modificar los campos de manera temporal del paquete. Estoy hablando de precisamente de la metadata. Y para seguir, pues, el proceso como tal del flujo de la tabla, ¿no? Y bueno, finalmente, por este lado tenemos el grupo de tabla. El grupo de tabla también tenemos por este lado, ¿ya? Donde a través de la ejecución del action set, pues pasará por un grupo table. El group table, como vimos anteriormente, sería un conjunto enfocado a las acciones que se realizan de los flow tables. Muy bien, el group table, bueno, el execute action set, pues lo que hace aquí es, ya mencionamos, hacer una modificación, lo que sea necesario. Y bueno, el action set acumula como tal estos datos del pipeline que se ejecuta aquí. Bueno, el pipeline como tal es un despliegue, ¿no? Del flujo, aquí como tal que se aplica a todos los campos como estamos viendo. Y bueno, básicamente, por ejemplo, podríamos este campo como tal, el de seteo del action, podría, por ejemplo, un ejemplo básico, enviar pues al puerto y cambiar la cabecera y aplicar no sé, una etiqueta no sé, de control de ancho de banda, ¿no? O de calidad de servicio. Podría ser eso. El group table, como ya hemos visto, pues se utiliza generalmente para las aplicaciones en lo que vienen a ser tormentas de broadcast, balanceo de carga, tormentas o bueno, mensajes multicast también se puede enviar, ¿no? Este concepto también se adopta aquí. Y bueno, entonces pasa como tal a todo este proceso. Hay un proceso ingress processing, que es el que acabamos de ver, es el procesamiento de entrada, y hay un procesamiento de salida o de egress como tal, ¿no? Pues entonces, dentro del flujo de la tabla encontramos dos partes fundamentales, el ingress processing, perdón, y el egress processing. Entonces, es básicamente nuestro procesamiento de entrada y nuestro procesamiento de salida. Y el procesamiento de salida, como vemos, es muy parecido, ¿ya? A partir del pasado en este proceso de entrada, ya una vez que se haya revisado las coincidencias, hacer el reenvío, analizado todo, como tal, y pasado por el seteo de las acciones como tal, a través del paquete que ha ingresado por el puerto, pues pasa por el group table y pasa a ejecutar este siguiente proceso que es el egress process. Ya, en el egress process, pues, como tal, o procesamiento de salida, después del procesamiento de entrada, el switch ya pues específicamente ya sabe el puerto de salida, ¿no? Hasta ese nivel, como ustedes ven, ya tendría que saber cuál es el puerto de salida, porque ya ingresó por un puerto, revisó en las tablas como tal, si no encontraba, seguía reenviando hacia los cambios necesarios en la tabla, en la cabecera, como tal. Y bueno, aquí ya sabe, en este punto ya sabe a qué puerto como tal debía reenviarlo como salida, ¿no? Entonces aquí hablamos netamente de ya la parte donde el paquete entra netamente en el debug, en el despliegue como tal, o en el pipeline como tal de lo que sería
el procesamiento de salida. Entonces aquí podemos ver como tal el flujo de tablas de salida que se va a tener. Entonces tenemos aquí lo primero, por este lado, tenemos, bueno, el flow table, como vemos, tal cual podemos identificar a través de etiquetas. Es una representación como tal, similar al pipeline de entrada, donde tenemos, por ejemplo, terminología enfocada en como tal la E o cualquier otra etiqueta y luego va sumando, ¿no? Tal cual vimos arriba. Lo mismo, este proceso puede ejecutarse cambios, ya puede ejecutarse cambios como tal. Aquí se pueden aplicar más modificaciones, como por ejemplo el tagueo de VLAN, el traffic shaping también, por ejemplo, es a este nivel donde se aplican los filtros como tal. También aquí en esta parte es donde se aplica, ¿ya? Tal cual, cuando hacemos, por ejemplo, el filtrado de tráfico, los traffic shaping, en las redes tradicionales, como se aplica, aquí se aplicaría el traffic shaping también. Entonces, por ese lado, también, bueno, el execute como tal, action set como tal, es pues lo que haría es finalmente, como tal, enviar el paquete mediante el puerto de salida. Entonces, hay un proceso de entrada y hay un proceso de salida. Aquí, como tal, al momento que se pasa el proceso de ingreso o de entrada, pues ya finalmente a través de un group table donde se aplican lo necesario para balanceo de carga, broadcast o multicast para enviar, o según lo que se tenga que enviar, pues ya sabemos a qué puerta en específico enviar y se pasa a este proceso de salida. Aquí es donde se aplica la necesidad de del VLAN tagging, por ejemplo, agregar el etiquetado de VLAN, el tráfico como tal, el traffic shaping, el filtrado de contenido, las tablas aquí de listas también como tal se aplican. Bueno, eso es la manera de entender básicamente este flujo de tabla de OpenFlow. Eh, algo para simplificar como un ejemplo, como tal, podría ser, a ver, un puerto que está ingresando, por ejemplo, por el puerto, no sé, 53, el puerto 21 o cualquier puerto, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es agregar como tal en el action, ¿ya? En el action, para, pues, en este caso, mencionando entra por el puerto, en este caso aquí, entra por el puerto y bueno, en el action se agregaría, ¿no? Se agregaría en este caso flow table, aquí agregaríamos a 1, ¿no? Siempre se inicia con, como así se ve, como entre corchetes vacío, pero ya añadiríamos. Pero el flow table detecta el valor 0, entonces en este punto el paquete está detectando que viene, por ejemplo, del puerto 53, agrega, o cualquier otro puerto, agrega la acción para reenviar, por ejemplo, por otro puerto, digamos el puerto 3, por ejemplo, o 4, no sé. ¿Ya? Entonces, pasa por más tablas como tal. En este punto, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, sería el puerto 3, entonces pasa el proceso como tal de añadir, por ejemplo, modificar el VLAN ID o otras necesidades. Al final, todo este proceso del pipeline, finalmente lo que tenemos es un execute action set, donde finalmente aquí se entrega como tal la salida, que sería, por ejemplo, hablábamos del puerto, que ya, por ejemplo, se ingresó con el puerto 53, salía con el puerto 3, ¿no? Entonces aquí ya se entrega ese puerto, se setea, se hace el tagging VLAN, por ejemplo, si aquí en esta necesidad, bueno, dentro del recorrido que hace, pues se detecta que va a irse a una VLAN, por ejemplo, 50, entonces aquí se entregaría ese, ese valor de tagging VLAN, que sería, por ejemplo, la VLAN que mencionamos 30, ¿no? Entonces se entregaría aquí. Entonces se hace un seteo aquí totalmente y para que finalmente salga por ese puerto y pueda pasar, ¿no? Hablando de poder
seguir el flujo del tráfico, ¿no? Porque finalmente si no va a salir, pues obviamente significa que no se hace un seteo. Es más, o sea, si hablamos de que no hay coincidencia a través de la comparación como tal, no lo va a entregar, no va a pasar, se va a quedar aquí y ahí se descartaría, o según las reglas que tengamos aplicadas. Simplemente desde este punto ya no pasaría a hacer este proceso de aquí, ¿no? Entonces ahí se quedaría y bueno, se descarta el paquete. Sin embargo, en el proceso donde sí se tendría que salir, pues esta parte del proceso detecta y sabe a qué puerto. Obviamente puede pasar que envíe al mismo puerto, no necesariamente tiene que cambiar de puerto, ¿eh? Eso tema es, bueno, obviamente netamente básico de saber que no necesariamente va a cambiarse de puerto. Podría ser, por ejemplo, yo estoy ingresando con el puerto de cliente, por ejemplo, digamos, no sé, de de DHCP, puerto 67, por ejemplo, por así mencionar. Y bueno, finalmente la salida me va a decir que va a ser el puerto 68, ¿no? Entonces, obviamente esos procesos son de lo que ya demandan los puertos de las redes tradicionales también, ¿eh? Y bueno, finalmente se entregaría ese puerto, bueno, como parte del flujo de la tabla, entonces tenemos un pipeline de ingreso y un pipeline de salida. O bueno, el pipeline es un término que se toma como tal a un proceso, ¿no? Un pipeline es como tal un proceso, como tal de despliegue o de ejecución que se hace. O bueno, de trabajo que se ejecuta, ¿no? Es pipeline. Seguramente han escuchado el término, pero es un término que utilizamos para referirnos a un proceso. En el proceso de entrada, entonces decide qué hacer con el paquete. Como ustedes ven, aquí lo que hace es, como tal, pasar por las tablas de flujo y aquí en este nivel decide qué hacer, ¿ya? No decide aquí qué es lo que va a hacer. Aquí decide qué hacer. Si lo va a pasar al group table, si encuentra un puerto a donde va a ser enviado, si encuentra como tal, mediante los flow tables, si encuentra un destino a través de la coincidencia, aquí lo va a hacer. Va a ejecutar como tal un seteo de todo lo necesario, porque el paquete entra y se hace modificaciones, ¿no? Ustedes saben, el paquete no va a ingresar y va a salir igual, nunca va a salir igual. Entonces, hay un proceso de intercambio aquí donde se cambian los campos como tal del paquete, los fields, los campos como tal cual se indica acá. Y bueno, se setea. Y si no, bueno, en este caso, como se menciona, aquí es donde se decide qué hacer con ese paquete, ¿ya? En este nivel se decide. Y bueno, aquí abajo, pues, ya una vez que obviamente en esta parte del pipeline de ingreso se decide qué es lo que se va a hacer, entonces si va a pasar. Obviamente, entonces aquí en el pipeline de salida, pues se aplican las modificaciones necesarias adicionales, tal cual ya veíamos qué se puede hacer, ¿no? El tagging VLAN, hacia dónde va a salir, como tal ya viene identificado el puerto de salida, se añade algunos campos adicionales, seteos, como por ejemplo si se va a aplicar un filtrado como tal, se aplicaría ahí. Entonces, como tal, ese es el flujo de la tabla, que no es complicado, como ven, es un flujo que a simple vista lo podemos entender, pero he tratado de explicarlo como tal, porque este es el flujo que ocurre dentro de OpenFlow. Es necesario entender obviamente, cuando nosotros vamos a programar, este nivel no lo vamos a llegar a mirar, ¿no? A mirar, pero si nosotros queremos hacer un análisis completo, de entender, de hacer un mirado de tráfico completo a través de los sniffers o capturadores de cada paquete, de las etiquetas, como por ejemplo puede ser un TCP/DAM, un Wireshark, lo que sea, algunas de las herramientas o soluciones de colocar en alguna interfaz. Entonces, interfaz de entrante y saliente, por ejemplo, ahí podríamos hacer un análisis completo y ver todo este flujo, ¿ah? Eh, pero es necesario entender, pero este es el flujo que tiene como tal este OpenFlow, ¿ya? Si se entendió el flujo, sí, ¿no? Porque no es muy complicado. ¿Alguna consulta? Ah, todo claro. Creo que ningún ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vayamos a entonces mencionar los puertos OpenFlow. Tenemos, por mencionar, tres puertos en específico que debemos conocer en OpenFlow, ¿ya?
obviamente estos grupos, estamos hablando de los segmentos de grupos, ¿ya? Entonces, los puertos OpenFlow dentro de las redes definidas por software, pues son las interfaces de red, ¿ya? Pues por donde se tienen las salidas, ¿no? Entonces, o entradas para el intercambio de paquetes en el procesamiento OpenFlow. Y ese procesamiento ya vimos cómo se hace, ¿no? Y bueno, para operar dentro de la red como tal, los switch OpenFlow se conectan lógicamente entre sí a través de sus puertos OpenFlow. ¿Ya? Puertos que tenemos dentro de OpenFlow son tres. Los físicos como tal, ¿ya? Tenemos los puertos físicos, tenemos los puertos lógicos y los puertos como tal reservados. ¿Ya? Los puertos físicos es tal cual lo dice su nombre, físicos, quiere decir que es la interfaz del hardware en el switch, ¿ya? Como tal, hablamos netamente de la interfaz física, el puerto físico, así como tal cual en un switch tradicional vemos la interfaz física, este es uno de los puertos. Tenemos los puertos lógicos, básicamente entonces la diferencia radica en que no es físico, ¿ya? Es lógico como tal por sus siglas, los túneles y las interfaces de bucle invertido, por ejemplo, son un puerto lógico. Si hablamos de, por ejemplo, un túnel que se haga entre un dispositivo, una red, un dispositivo, a partir de un dispositivo que tengamos con otro dispositivo, entonces estaríamos hablando de puertos lógicos, ¿no? Un túnel, por supuesto. También los procesos como por ejemplo, si aplicamos la misma lógica de, por ejemplo, Ether Channel como tal, por ejemplo, entonces estaríamos hablando de un puerto lógico. Aquí si lo llevamos a ese nivel también, ¿no? Las interfaces de bucle invertido, también estamos hablando de puertos lógicos que corresponden a OpenFlow, ¿ya? Eh, También, bueno, es importante mencionar que un paquete asociado a un puerto lógico puede tener un campo de canalización como tal adicional llamado Tunnel ID. Ya es esto dentro de los puertos lógicos que podemos tener dentro de las representaciones. Y los puertos reservados que están netamente asociados a las acciones de reenvío como tal genéricas como enviar, por ejemplo, enviar al controlador los paquetes, inundar o reenviar a través de los métodos que se tenga, que no sean, por ejemplo, OpenFlow, porque OpenFlow como tal es el protocolo bueno, que tienes para comunicar la capa de control con la de infraestructura, ¿no? Entonces, como por ejemplo el procesamiento de conmutación tradicional que se tendría, ¿no? Entonces, no con la conmutación de OpenFlow, sino una conmutación normal, podríamos representarlo como puertos reservados que se apliquen ahí, ¿no? Bueno, los tipos de puertos reservados obligatorios, tenemos el all como tal, tenemos el puerto obligatorio también netamente ofrecido como controller, tenemos el puerto table, tenemos el import, tenemos el any, el unset, el local, y hay un control del puerto como tal que representa el control del port, es como tal el que mencionábamos aquí, uno de los obligatorios es el que representa el canal OpenFlow como tal para comunicar el controlador con la capa de infraestructura, ¿ya? Por mencionar así. Entonces, como vemos aquí, estamos hablando de grupos de puertos como tal que se tienen. En entornos híbridos también se verá como, por ejemplo, los puertos normal y también los puertos flood como tal, que permiten hacer una interacción entre la canalización OpenFlow. Podemos encontrar, por ejemplo, estos puertos adicionales. ¿Ya? Estos son los respecto a los puertos que podemos, como tal, derivar y encontrar dentro de OpenFlow. Bueno, esto como parte de lo rescatado en OpenFlow. Son los conceptos necesarios para entender OpenFlow y bueno, como tal en su momento ya, en el momento que nosotros trabajemos bajo nuestro entorno como tal, pues vamos a ver que vamos a implementar OpenFlow, vamos a saber vamos a ver dentro del análisis que efectivamente es OpenFlow el protocolo que estaríamos trabajando, ¿ya? Eh, los conmutadores OpenFlow
¿ya? Tenemos por su mismo trabajo que realizan, tenemos los conmutadores que solo admiten OpenFlow y también tenemos otros conmutadores como tal que son híbridos OpenFlow también. Entonces tenemos dos tipos de conmutadores. Por ejemplo, si hablamos de equipos tradicionales, si es que nosotros deseamos no cambiar nuestro equipo, entonces pues los fabricantes generalmente lo que están haciendo es que este conmutador trabaje de forma híbrida. Entonces tenemos dos tipos, el netamente OpenFlow, que son como conmutadores tontos, se los podría decir, pero es la parte como que... ¿Por qué? ¿Por qué los llamamos como tontos o como si fuesen, no ejercen mayor control, pues, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace? Pues lo hace el controlador, ¿no? Pero es una especificación representativa como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene control, sino que obedece lo que el controlador le indique, ¿no? Obviamente hace la comparación dentro de su flujo de tablas, todo, pero no tiene la capacidad de ser como un dispositivo inteligente, ¿no? Entonces, o que ejerce el control, ¿no? Solo tiene un plano de datos como tal, no tiene un plano de control tal cual, entonces lo que hace es reenviar y no puede tomar decisiones locales como tal. Todos los paquetes son procesados por el túnel, perdón, el canal OpenFlow, el channel OpenFlow como tal que se tiene y no pueden procesarse de otra manera. Entonces, ¿quién lo hace? El controlador como tal. Ya, los switch híbridos, como tal, OpenFlow, admiten tanto el funcionamiento OpenFlow como la conmutación tradicional que tenemos de Ethernet normal, ¿no? Que es, por ejemplo, los protocolos que tenemos en las redes tradicionales, ¿no? Eso significa que puede utilizar, tal cual les mencionaba, conmutación Ethernet 2 en capa 2 tradicional, lo que sería el aislamiento de VLAN, enrutamiento a capa 3, las listas de control acceso, el procesamiento de calidad de servicio a través del plano de control local del switch, mientras interactúa con el canal OpenFlow mediante diversos mecanismos de clasificación. Entonces, puede hacer por un lado por un lado, al ser híbrido, trabajar bajo los protocolos de las redes tradicionales, normales, comunes, a través de Ethernet 2, entonces podríamos hacer ese trabajo que existe actualmente en las redes tradicionales, ¿no? Aislamiento de VLAN, etiquetado de VLAN, enrutamiento a capa 3, a las listas de control de acceso, procesamiento de calidad, de ancho de banda, túneles, todo lo que queramos, pero entonces, todo eso lo puede llevar y trabajar a través del plano de control, ¿ya? Por eso se llaman híbridos, ¿ya? Al plano de control que efectivamente el switch por otras de sus interfaces se conecta al controlador, ¿no? Mientras interactúa, pues obviamente. Entonces, hay híbridos y hay netamente OpenFlow. Bien. También tenemos tipos de mensaje dentro de lo que sería de lo que es nuestro protocolo OpenFlow, ¿ya? Tenemos tres tipos de mensajes, cada uno con su propia configuración como tal de subtipos, ¿ya? Entonces tenemos primero que es el tipo de mensaje netamente de controlador a conmutador, ¿ya? Como tal, dentro de lo que ofrece es como tal, este tipo de paquetes son dentro de los mensajes ofrece características, como tal, configuración, eh, como tal, permite modificar el estado, las estadísticas, hacer lectura de estadísticas, los race states. Tenemos las salidas de paquetes como tal, la barrera de como tal también que ejerce es uno de los tipos que tenemos dentro de los mensajes de controlador a conmutador y bueno, solicitud de rol como tal para ejercer un rol de cambio en este caso, por ejemplo, si hablamos en este caso de switch que van a tener contingencia con otros, también hablaríamos de solicitudes de rol, ¿no? Entonces, podemos tener dispositivos en standby y bueno, dispositivos activos también, por ejemplo, ¿no? Otro de los tipos de mensajes son los asíncronos, asincrónicos como tal
tienen una entrada de paquetes. Este es uno de los subtipos de paquetes que tenemos, el flujo eliminado, el estado de puerto y el error también. Y luego, dentro de los paquetes simétricos, tenemos el paquete hello, el echo y el paquete experimentador, ¿ya? Entonces son los tres tipos de mensajes que se tienen y bueno, dentro de ellos podemos encontrar todos estos subtipos de mensajes que ya mencioné. Entonces, obviamente dentro según lo que demanda la naturalidad del flujo que se tiene, entonces se procederá a enviar estos tipos de paquetes, ¿no? Si, por ejemplo, entonces estamos hablando, no sé, de una lectura de estadísticas, no sé, de salida de las interfaces, podríamos, dentro de lo que mandemos como el proceso de programación que estemos aplicando, podríamos leer los states, los read states, ¿no? Si queremos ver las entradas de paquetes, pues dentro de los asincrónicos podemos encontrar uno específico, uno de los subtipos que es de entrada de paquetes, ¿no? Si queremos, si la necesidad del flujo, pues aborda revisar el estado del puerto, obviamente cuando se hace el pasado del procesamiento de tráfico dentro de las tablas de flujo que ya veíamos, entonces se necesita saber los estados de los puertos, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, de esa manera interactúa el switch OpenFlow para ver entonces el estado de los puertos que se tienen, ¿no? Bueno, obviamente tenemos los paquetes para verificar si el otro lado está operando o no, por ejemplo, como los paquetes Hello, Echo y experimentadores que tenemos, ¿no? Que son simétricos. Muy bien, entonces son estos los tipos de paquetes que se tienen. Y bueno, el flujo de procesamiento de una manera extendida tenemos aquí. Entonces, también esto como parte de hacer una lectura, este flujo de procesamiento, pues ya es un poco extendido lo que teníamos arriba. Entonces, tenemos básicamente como el flujo de procesamiento como tal, donde tenemos por mencionar aquí en este flujo nuestro paquetín, que es básicamente nuestro inicio y nuestro paquetado del final, ¿no? Entonces hay un proceso del flujo de procesamiento. Este es el flujo obviamente lo que veíamos aquí arriba, estábamos hablando de los flujos de la tabla y esto eran los elementos, pero ahora vamos a ver el flujo de procesamiento como tal. ¿Ya? El flujo de procesamiento a través del paquetín, ¿ah? Pues cuando el paquete entra al switch como tal, lo que va a hacer es generalmente limpiar o setear como tal el conjunto de acciones acumuladas, las va a limpiar obviamente porque está entrando un nuevo paquete. Y bueno, se inicializan los campos como tal. Ya veíamos que dentro del pipeline como tal, se inicializan ahí los campos de puerto de entrada, la metadata que ya vimos, el procesamiento generalmente ya les mencioné que empieza con el valor entre corchetes en vacío, su representación, y bueno, empieza por el valor cero generalmente ahí. Luego, bueno, entonces lo que hace es una búsqueda de tablas, aquí como vemos. Entonces, en este nivel, pues estamos hablando del ingress process, de esta parte de aquí, esta parte de aquí, ¿no? Es como si estaríamos representando todo esto de una manera más extendida, pero su flujo del procesamiento y su flujo de este procesamiento. Aquí lo veíamos de manera seriada. Entonces aquí estamos extendiendo un poco esa lectura, ¿ya? Para tener un poco más representado. Entonces aquí lo que tenemos es hacer una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de las tablas de flujo, el ingress process o el pipeline de entrada como tal. Entonces, el switch busca como tal si el paquete coincide con alguna regla como tal y según lo que tienes, entonces hay un flujo, ¿no? Si tiene, entonces pasa aquí a actualizar como tal, a setear, actualizar los paquetes, como ya veíamos, los campos como tal, la metadata, todo lo que más, lo que se requiere. Y si no, pues entonces
hace un pasado hacia aquí, donde finalmente va a terminar dropeando, ¿no? Va a terminar como tal dropeando finalmente, pero aquí hay un campo donde hace una pregunta adicional. Si no hay una coincidencia, pues pasa, ¿no? Por este flujo y finalmente llega al tablet miss flow entry, que es una regla por default que existe para volver a preguntar. Por así decir, si en este momento no se apagó la interfaz, si por A o B no lo encontró, entonces a este nivel se hace como por seguridad se vuelve a hacer una nueva pregunta. Y si no, ya no hay, nuevamente pues ya se dropea el paquete, ¿no? Y si no, vuelve a pasar aquí y podría seguir. Entonces, nuevamente aquí, entonces, como tal, si hay match, se ejecutan todas las instrucciones de la entrada de flujo, ¿ya? Y bueno, tenemos por aquí, como tal, el flujo que seguiría, donde tenemos... eh, eh, se pregunta, bueno, en la tabla, bueno, se va a seguir en la tabla y bueno, hay un proceso de action set donde se actualiza todos los encabezados, los headers como tal, que se tenga, si es que no hay, bueno, si es que aquí como tal, diríamos, se hace una actualización completa nuevamente, si es que se requiere, ¿ya? Son las instrucciones como tal de seteo. Al encontrar una regla, pues se pueden aplicar varias acciones, como por ejemplo actualizar los controladores como tal. Se puede hacer el action set para acumular acciones para aplicar más cuando se requiera en un siguiente flujo. Por ejemplo, cuando pase nuevamente el paquete. Se puede modificar la cabecera del paquete, como por ejemplo la dirección MAC, la dirección IP también, por supuesto. El pipeline, los campos temporales, clonar el paquete también, si fuese necesario, también se podría hacer, ¿no? Bueno, por ese lado, entonces ahí termina el proceso de ingreso y pasa al, a lo que sería aquí la salida. Bueno, dentro de este proceso, pues encontramos todo el seteo de acumulación como tal. Ya, bueno, se incluyen aquí los group action como tal, se procesa como tal asociado a los group tables. Ya, y bueno, hace un flujo de pasado. ¿Ya? Si, por ejemplo, se ejecuta el action set acumulado, se incluye dentro del group table, se procesa. Si no hay acciones de salida, pues el paquete finalmente se dropea aquí, ¿no? Se dropeará. Y bueno, si no sigue el flujo, si hay output action, reenvía pues a un puerto, ¿no? Que ya veíamos en este flujo de datos, que ya una vez que si encuentra, entonces pasaría a esta parte. Entonces, como vemos, aquí ya sería la parte del pipeline de salida. Pues ya ocurre el mismo proceso, tal cual, si el switch obviamente soporta las tablas de salida como tal, hace el mismo proceso de comparación y bueno, se añaden los campos necesarios que ya veíamos, el tagging VLAN como tal. Eh, bueno, también aquí, por supuesto, se aplica el etiquetado de VLAN, la calidad de servicio, el traffic shaping que ya veíamos como tal, y bueno, se hace una actualización, ¿no? Como tal a la acción. Finalmente, el paquete pues terminará saliendo a través del puerto al cual sea destinado. Bueno, obviamente si no encuentra el puerto aperturado, por así mencionarlo, dentro del flujo que se pasa, pues lo dropeará, ¿no? Si no, obviamente pasa. Y aquí también, cuando no encuentra la tabla, obviamente, tal cual veíamos arriba, si no encuentra, obviamente, pues si encuentra la tabla, obviamente hace la actualización y pasa, ¿no? Si no, pues obviamente pasa al Miss Table también nuevamente a verificar las entradas y si nuevamente aquí no lo encuentra, pues ya lo dropea. Y si no, pues vas a actualizar como tal en el Action Set las instrucciones, verifica nuevamente si va a pasar a una tabla, como veíamos, hay un valor de las tablas que se va pasando y bueno, en este nivel se añade lo que necesario en este caso de los campos que ya mencionábamos, los campos que se actualizan, el, el VLAN como tal, el tagging, el etiquetado, otros campos adicionales como tal, ¿ya? Y finalmente esto
como tal, si todo procesa adecuadamente, entonces debería pasar y finalmente salir el paquete por el puerto que esté destinado. Bueno, si hay algo que no funcionase aquí, entonces como el puerto que no está aperturado, por ejemplo, o está caído, o el puerto tiene limitaciones contra ese flujo, por más que haya llegado aquí, pero hay un traffic shaping aquí o un bloqueo, por ejemplo, entonces finalmente descartará, ¿no? Se descartará. Si no, bueno, obviamente ya tiene salida y bueno, el paquete tendrá a través del puerto, saldrá hacia una nueva red, a lo que tengan como tal. Bueno, esa es la lectura del flujo como tal de procesamiento que se tiene. Una consulta, estimados estudiantes, respecto a lo mencionado. ¿No? Bueno, entonces, eso sería todo lo referente al protocolo OpenFlow. Uy, estoy sin batería. A ver, voy a tratar de llamar lista antes que se me apague. ¿Todo claro, estimados estudiantes? ¿Sí? Sí, pero Ya, muy bien. Ahora vamos a llamar lista, ¿eh? Corta, ok. Estoy al borde de la batería. Vamos a cerrar la diapositiva antes. Simplemente. De 2 de 8. Muy bien. Si no hay consultas, entonces vamos a pasar a llamar lista. A ver. Momento, ¿verdad? Entonces, ya estamos aquí. La siguiente sesión, entonces, instalaremos o veremos todo lo referente a Mininet y bueno, como tal, ya ahí se instalará la herramienta como tal, ¿ya? Ya deben tener su máquina virtual, lo que sea, o nativa, Linux. Vamos a ir acá, ya dos, semana 6 estamos, número de sesión 12, sesión 2 horas, y es como tal hoy día práctica, pero bueno, aunque no se ha hecho práctica, pero ya en la siguiente toca puro práctica. A ver, entonces, José Aquino, Presente, ingeniero. Renzo Aybar, Presente, Aibar. bien, Rolando Bardales, presente, ingeniero. tenemos Brando Benavides, Presente, ingeniero. Juan Carlos, Presente, ingeniero. Presente, ingeniero, ¿me escucha? bien, Phil Casimiro, Ingeniero, ¿me escucha? ¿Me escucha? a ver quién está hablando, no lo escucho. Yo, ingeniero, Brando. No sé si mi audio Ah, está ya, ya, mal. ya, ya, ok. Phil Casimiro, ¿está? Está, ¿no? Darwin Chamaya, Presente, ingeniero. muy bien. Gonzalo Cos, Presente, ingeniero. bien. Tenemos Luis Gorpa, Presente, ingeniero. gracias. Elizabeth Lastra, Diego León, Presente, ingeniero. bien. Jesús Mamani,
Euler Martínez. Miguel Melgar. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, gracias. Brandon Mendoza. Delson Modesto. Presente, ingeniero, buenos días. Día Delson. Oswald Pérez. Gregorio Paz. Presente, ingeniero. Presente, Pérez Pérez, ingeniero. presente. Ok, Paz, Gregorio Paz presente. sí está, ¿no? Ok, Sí, ingeniero. Paz. bien. Denis Polinar. También. Yanela Polonio. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ok. José Portilla. Presente, ingeniero. Ok, muy bien. Cristian Reboredo. Sebastián Rivera. Presente, ingeniero. Jack Simón. ¿No? Presente, ingeniero. Muy bien. Jordi Soria. Presente, ingeniero, buenos días. Muy bien, gracias. Y Javier Carrillo. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, eso sería con respecto a la asistencia. Si no hay consultas, a ver, sus exámenes y desafíos ya los tengo todos revisados, así que, a ver, yo mañana voy a estar en la universidad, tengo clases de 8 a 10 y de 10 a 1 voy a estar en mi oficina. Pueden acercarse o 10 hasta 1:30 voy a estar en mi oficina en ese periodo para entregárselos, o si no, ya, cuando se toque. Pero sí, a ver, les comento, esta mañana voy a estar ahí, si quieren pueden acercarse y ya, igual está calificado ya todo, igual para su conformidad de la entrega de sus notas, es parte de los protocolos. Lo otro es la siguiente semana, a ver, el lunes va a ser virtual, pero el día jueves voy a hacer presencial, ¿ya? Entonces, así se va a trabajar y bueno, de ahí ya a la otra semana se pasaría a la evaluación, ¿ya? Que corresponde. Entonces, no se olviden, entonces mañana si pueden acercarse de 10 a 1:30, voy a estar eh, como tal en mi oficina, al costado de la oficina de ciberseguridad, en el pabellón nuevo, el tercer piso. Y la siguiente semana, el día lunes, virtual y el día jueves presencial. Y a la siguiente otra semana, sus evaluaciones tal cual está programado, que sería su desafío 2 y su examen de medio curso. ¿Ya? Así que, bueno, en la siguiente sesión vamos a hacer despliegue de Mininet y la herramienta Quagga, ¿ya? Como parte de su desafío, pues básicamente será tener en su herramienta y seguramente les dejaré una topología bien sencilla para el despliegue, ¿ya? Muy bien, ¿alguna consulta? ¿Nada? Bueno, si no hay consultas, sería todo por la sesión de hoy, estimados estudiantes. Ingeniero, Sí, una consulta. ¿La topología va a ser para hacerlo así con Packet Tracer o no, no, directamente?